El Colegio de Sonora les da la bienvenida a la conferencia La Agenda 2030 y el Desarrollo en México, impartida por el maestro Enrique Provencio. Se encuentra con nosotros la doctora América Nayeli Lutz, profesora investigadora del Colegio de Sonora. Esta conferencia es en el marco del 36 aniversario del Colegio de Sonora. Cedemos la palabra a la moderadora. Muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por acudir a la invitación del Colegio de Sonora y también gracias al maestro Enrique Provencio por cordial y amablemente atender esta invitación que nosotros hicimos. Esta es la segunda de 6 conferencias que el Colegio de Sonora está organizando en el marco de un proyecto que intenta construir un observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también es un evento que ocurre en el marco del 36 aniversario de nuestra institución. Para comenzar, les diré que el maestro Enrique Provencio es colaborador del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM, donde coordina el Informe de Desarrollo en México. Fue diputado electo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la que presidió la Comisión de Desarrollo Sustentable y Planeación, y también participó en la Comisión de Buen Gobierno. Forma parte de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y preside el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, CEIBA. Es profesor de asignatura en la especialización de Economía Ambiental y Ecológica del posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México e instructor en otros programas universitarios en diversas instituciones. Ha ocupado también diversos cargos públicos en la Administración Federal y en la Ciudad de México como subsecretario de Planeación Federal, subsecretario de Planeación de la Semarnat, secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, presidente del Instituto Nacional de Ecología y procurador ambiental y territorial del Distrito Federal. En el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República fue director ejecutivo de investigación y director general de investigación estratégica. Presidió también el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Es decir, el maestro Provencio tiene experiencia en los 3 sectores: académico, gubernamental y civil. Y si eso no fuera suficiente, también es sonorense. Entonces se está volviendo a casa. Muchas gracias, maestro Provencio, y le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, América, por la presentación y la bienvenida. Y de inmediato quiero agradecer al Colegio de Sonora por invitarme a esta charla con ustedes, que vamos a compartir con quienes están siguiendo este acto, esta actividad del colegio a través del circuito de su página web. Buenas tardes a quienes están del otro lado de la pantalla. Creo que difícilmente voy a encontrar un ejemplo más claro de lo anticlimático que es hablar después del curso que están siguiendo con Noam Chomsky. De hecho, así lo diré, lo más anticlimático que he visto es eso, una plática que interrumpió un curso con Chomsky. Y me tocó a mí darla. Felicitaciones al colegio por esa actividad. Y felicitaciones también por estar promoviendo este observatorio de la Agenda 2030, que tiene relación con este evento. Voy a abordar 3 temas. Todo en los 40 minutos que ya llevo 3, que me han marcado para hablar. El primero de ellos es ubicar esta agenda para el desarrollo 2015-2030 en el debate contemporáneo sobre el desarrollo. Me estoy poniendo pretencioso. El segundo tema que voy a abordar es la discusión de algunas cuestiones clave de la Agenda 2030 en sí misma y en su carácter de programa global, de su morfogénesis y perspectivas. Y en tercer lugar, voy a plantear algunos aspectos críticos
sobre cómo se vincula la agenda mexicana del desarrollo al 2030 en la perspectiva de esta agenda global. Para fines de resumen voy a decir Agenda 2030, nada más, sin decir el nombre completo. Y antes de empezar la charla, quiero recordar algo que me impresionó mucho de la introducción al quinto volumen del Manual de Desarrollo, la autoría de Roderick y Rosenberg, que empiezan diciendo, palabra más, palabra menos, que cuando alguien emprende la tarea de hacer un libro, siempre debe preguntarse, ¿y el mundo realmente necesita otro libro sobre este tema? Y yo digo ahora lo mismo, ¿y el colegio realmente necesita otra charla sobre el tema? Pero bueno, me han invitado y la voy a emprender. Pero antes de empezar con mi texto, déjenme resumirles lo que me preguntaron hoy en la mañana a través de diferentes entrevistas, cápsulas para el Colegio de Sonora, para el programa de la conversada con el Colson. 5 grandes preguntas o paquetes de preguntas. 1, ¿por qué importa algo como la Agenda 2030? ¿No es un asunto de las burocracias internacionales? ¿No es algo alejado de los intereses e inquietudes reales de las sociedades? ¿O es algo que los gobiernos hacen para no quedarse atrás de las convocatorias globales? Segundo, aparte de parecer un empeño tecnocrático o burocrático, la Agenda 2030 no es un proyecto utópico, poco realista y además equivocado ante las tendencias actuales del mundo, esto que acabamos de oír, el capitalismo gasteril. No es algo contradictorio con los hechos duros de la realpolitik, con el aumento de las desigualdades que está viviendo el mundo, con la precarización del trabajo, con el deterioro ecológico del planeta. ¿O no es un distractor la agenda de las verdaderas soluciones de cambio? Todo eso me preguntaron, Tercero, ¿y qué pasa si la agenda no se cumple? ¿Qué consecuencias tendría para México y para la gente? ¿No sería un caso más de simulación con la envoltura elegante de un acuerdo multilateral? Cuarto, ¿y a quién le toca aplicarla y cumplirla? ¿Es solo tarea de los gobiernos? ¿Qué papel tenemos los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer en caso de que nos importe? ¿Y es algo que conoce la sociedad o que es ahí una entelequia? Y quinto, esto lo insistieron mucho, ¿tiene relevancia el tema de la Agenda 2030 para el debate electoral mexicano hoy? ¿Para las campañas? ¿Le importa a algún candidato, a alguna coalición? ¿Viene al caso abordar estas cosas en la campaña? ¿Caben estos temas y debates en el formato electoral, en el discurso de los partidos? Y culmino, tiene más de 300 caracteres, ¿alguien lo va a entender? Había reflexionado sobre estas preguntas cuando me encuentro al doctor Pineda, que me dice que él ve la agenda un poco deshilachada, desilvanada, y confirmé entonces que sí tenemos muchas dudas sobre este tema. No voy a responder directamente a todas las preguntas, pero sí debo empezar recordando brevemente qué es esto de la Agenda de Desarrollo al 2030. Primero, es un acuerdo global que se firmó en 2015 para cumplirse en el periodo 2015-2030 alrededor de 5 grandes preocupaciones: el futuro de las personas, la dignidad humana, la prosperidad de las sociedades, la justicia en el cumplimiento de los derechos y las asociaciones entre Estado y sociedad para cumplir todo esto. Se desglosa en 17 objetivos: la erradicación de la pobreza, el fin del hambre, la reducción de las desigualdades, la vida saludable, la educación de calidad e incluyente, la igualdad de género, la construcción de infraestructuras resilientes, el crecimiento sostenible, las ciudades ordenadas e inclusivas, la energía renovable, la construcción de sociedades pacíficas que erradiquen la violencia. Y luego todo eso se desdobla en casi 170 metas, una agenda ambiciosa que ubica una ruta de trabajo
para los próximos años y hacer que la sociedad se vuelva mejor. Hacer, como dice Angus Deaton, el Premio Nobel de Economía de hace 3 años, que el desarrollo sea realmente eso bueno que le pasa a las personas. Me encanta la definición de Deaton. El desarrollo es todo lo bueno que le pasa a las personas. Bien, después de esta síntesis abordo esos 3 puntos. Primero, ¿esta agenda realmente está a la altura del debate contemporáneo del desarrollo o es un agregado de propósitos? Esta agenda refleja un acuerdo del mundo sobre lo que queremos para el futuro, y hay cambios, o sea, la agenda expresa cambios así como en la concepción del futuro. Está a la altura de los reclamos y la crítica al desarrollo de las últimas décadas, probablemente de los últimos 40 años. Y la pregunta es difícil, de todas maneras creo que vale la pena hacérsela, porque si el mundo entero, bajo el liderazgo de Naciones Unidas, se empeña en un esfuerzo de este tamaño, hay que preguntarse si realmente vale la pena, si no andamos errando el tiro. 5 consideraciones básicas. Primero, hoy no está claro ni estamos de acuerdo en el significado del desarrollo en el mundo actual. Por desarrollo entendemos contenidos muy distintos. Unos siguen ubicándolo como expansión económica, otros siguen ahora enfatizando la felicidad, el bien ser, el bienestar de las personas. Otros siguen diciendo que el desarrollo es fundamentalmente la sustentabilidad del mundo. Otros enfatizan la dimensión humana del desarrollo. Y para no continuar con esta lista, solo quiero decir, no vemos por hecho que entendemos qué es hoy el desarrollo. Hay algo que yo llamo la polisemia del desarrollo. Es un concepto proteico muy rico en contenidos y que más que una definición concreta es hoy un proceso. Problema: le hemos puesto muchos adjetivos al desarrollo: humano, sostenible, sustentable y muchos más, pero el sustantivo no lo hemos cambiado. No hemos encontrado un sustantivo que reemplace al desarrollo. Hemos resignificado el desarrollo, pero no lo hemos renombrado, le hemos cambiado de adjetivos o apellidos. Segundo, ¿y representa el desarrollo, la agenda del desarrollo, la idea del desarrollo, el ideal de la humanidad? Probablemente no, porque hemos discutido mucho si estamos todavía en la época, en la etapa del desarrollo, o ya estamos en otra etapa, si ya transitamos a ese mundo post-desarrollista, o si realmente todavía estamos en el mundo moderno, o si toda esta vivencia que está teniendo la humanidad forma parte de una nueva ilustración que ya exige otra manera de ver el futuro. Probablemente no hemos acabado esa transición y todavía esta agenda 2015-2030 es una expresión de esa etapa todavía tardía del mundo moderno. Probablemente estemos ya en otra etapa, no se puede decir a priori. Para unos la agenda de 2030 quizás sea el estertor del mundo moderno, y por tanto para otros quizás sea ya una obsolescencia. Tercero, al desarrollo ahora se le concibe mucho más como un campo de conocimiento, una cosa transdisciplinaria, interdisciplinaria, donde ya la economía no es hegemónica. Esa es la buena noticia. La economía ya no es la hegemonía del desarrollo, es algo mucho más. Si antes el desarrollo daba lugar a discusiones del crecimiento económico, hoy es tan importante entender las aplicaciones de las neurociencias para saber cuándo una persona está satisfecha o no con la vida.
Es mucho más importante la discusión filosófica del desarrollo, el entendimiento de las conductas humanas. Por tanto, el desarrollo ya no es desarrollo económico. Olvidémonos de eso, aunque se requieran economías sanas y prósperas. Junto con eso, cuarto, ha cambiado también la política del desarrollo, la macroeconomía del desarrollo. Y nuestros objetivos ya no son el crecimiento, son la justicia, la igualdad, la distribución, la innovación, la dispersión del conocimiento entre las personas. Y todo ello nos obliga a repensar, por tanto, la forma de medir el desarrollo. Ahora bien, en estos trazos de la discusión del desarrollo, la Agenda 2030 es un programa para el mundo que realmente exprese esa discusión. Quizá no, pero esa es la agenda multilateral. Esa es la agenda que muchos países, tras 3 años de negociaciones, de acuerdos, de discusiones, fijaron. Y es finalmente un programa. Quien crea que la agenda es muy fácil de conseguir, está equivocado. La mayoría de sus objetivos son muy ambiciosos y la mayoría de sus objetivos decantan la discusión sobre la sustentabilidad, sobre el desarrollo humano, sobre la dignidad humana. Todos esos son asuntos que ahora no son teoría, son el derecho al desarrollo. Y es un derecho al desarrollo que proviene de la tradición de la Declaración de los Derechos Humanos de los años 40. Por tanto, esta es una agenda que todavía está en la línea de querer cumplir con el propósito de la creación de ese gran proyecto humano que es la Organización de las Naciones Unidas y que está sometido a muchos cuestionamientos. Ahora bien, ¿la agenda perfila el futuro de la trayectoria humana? No. Simplemente se da por satisfecha tratando de lograr lo básico, el derecho a ese desarrollo que se expresa en esos objetivos. Las tendencias en el debate sobre el futuro cercano son inabarcables, pero yo distingo, sin embargo, 2 grandes perspectivas. Una, de cierto optimismo racional de que el futuro no está dominado por la tecnología, sino por la democracia, de que se requiere una gran deliberación pública, global, con intervención de todos los actores de la sociedad para alcanzar a no solo prefigurar, sino orientar el futuro. Y la otra gran corriente es la del optimismo hipertecnológico, que está dando por hecho que la gran etapa de la innovación que estamos viviendo en el mundo va a determinar un futuro mejor per se. Dudo de esta conclusión. Necesitamos modular el optimismo tecnológico con el optimismo racional democrático. Pero eso no está dicho en la agenda. Eso necesitamos expresarlo para discutir las implicaciones de la agenda. Segundo punto. La Agenda 2030, ¿en medio de qué debates se da? Me atrevo a resumir en 8 grandes temas los debates dominantes de los últimos 10 años, de la era posterior a la gran recesión. 1. Es un debate en el mundo que ha estado dominado por la discusión de la desigualdad, no de la pobreza, de la desigualdad, de la ampliación de las brechas entre países y de la ampliación de las brechas internas en la mayoría de las sociedades. En diciembre de 2017 surgió el primer reporte global de la desigualdad, el reporte 2018, que documenta con toda claridad esas tendencias que sin duda han estado dominadas, repito, por este tema en los últimos años. Segunda tendencia y tema dominante, la incertidumbre, la falta de claridad que tenemos hoy sobre cómo va y para dónde va la economía mundial. Debates van, debates vienen. Para algunos la nueva normalidad es un bajo crecimiento del mundo, al mismo tiempo que China, India y unas cuantas naciones se expanden a una velocidad que, según algunos expertos en el crecimiento de largo plazo, no se había visto en el último milenio de la humanidad.
Y esa tendencia para otros es, sin embargo, la del cuasi estancamiento secular. Es un hecho que hoy el mundo ya no está creciendo como antes de la crisis. También es un hecho que se mantiene en una tendencia que es muy incierta. Al mismo tiempo, está cambiando el orden global. Las aperturas comerciales y los bloques comerciales están cediendo ante un nuevo proteccionismo y ante fenómenos que se pensaba ya no volverían a tan corto plazo. Tercer gran tema de los últimos años, el cambio climático y la sustentabilidad planetaria, que sin duda alguna han ubicado un nuevo debate, ya no el de la crisis ecológica, sino el de la transgresión de los umbrales planetarios que nos están llevando probablemente hacia una era definida por la incertidumbre. Cuarto, el gran debate sobre el impacto de la gran innovación tecnológica sobre el empleo, la precarización del trabajo, los nuevos riesgos tecnológicos, la disrupción analógico-digital, todo eso que tiene una cara positiva por el gran potencial que la innovación tiene sobre el desarrollo humano y que tampoco está resuelta. 5, gran tema, los grandes desplazamientos demográficos, las grandes corrientes de migración, las grandes corrientes que demandan asilo, protección de los derechos humanos de las personas y que están remodelando la faz demográfica del planeta. 6, el gran cambio geológico de el surgimiento de nuevos bloques y polos globales, el cambio de la geopolítica, que tiene la cara triste del debilitamiento del multilateralismo, de la crisis de Naciones Unidas y de la sustitución del multilateralismo por los espacios privados de regulación global. 7, pero también esta es la era de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos como base de la mejora humana, algo que por cierto en México estamos viviendo intensamente. Y 8, es también la era de la incertidumbre del orden democrático. La paradoja es que en este proceso de consolidación de los derechos estamos también viviendo la emergencia de autoritarismos y xenofobias. Las tenemos muy cerca. Y estamos viviendo un escenario muy incierto. Todo esto hace que algunos se pregunten qué época estamos viviendo. ¿Es la transición hacia nuevos capitalismos? ¿Es la transición hacia algo que muy genéricamente se llaman nuevas sociedades, nuevas economías, pero que no termina de concluir la era neoliberal y tampoco está claro hacia dónde se está dirigiendo el orden global? Ese es el contexto de esta agenda. Buena noticia, en la agenda encontramos todos esos temas, pero en la agenda no encontramos una interpretación sobre el orden que está surgiendo en el mundo. En ese sentido, hay condiciones de éxito para una agenda de este tipo cuando lo que sigue dominando al mundo es un orden comercial, financiero, del creditismo. Es un tema difícil, porque a fin de cuentas, esas grandes tendencias están dominando la economía mundial. ¿Es posible una agenda exitosa para el desarrollo cuando la desigualdad sigue aumentando en el mundo? Y de acuerdo al escenario tendencial del informe 2018, el reporte 2018 de desigualdad global, la desigualdad seguirá aumentando mucho después de los años 30 del siglo XXI. Hay 3 críticas que condensan muy bien los planteamientos sobre la agenda. Primero, la gran debilidad de esta agenda del 2030, como siempre, es el conjunto de medios de implementación, el financiamiento en el mundo, compartir los frutos del progreso tecnológico, los tratados comerciales o la cooperación internacional no se están moviendo en dirección del cumplimiento de la Agenda Mundial al 2030. Gran problema. Sobre todo
cuando la respuesta de Estados Unidos al Tratado de París está minando la posibilidad de que se integre el Fondo Verde para el Cambio Climático, que no significa más que 100,000 millones de dólares, algo que en términos del movimiento financiero internacional es insignificante. Segundo, hay un problema con la consistencia interna de la agenda. No tiene un marco analítico claro o un diagnóstico explícito. A quienes piensan esto, me permito comentarles que las agendas internacionales no son un tratado. Las agendas internacionales son acuerdos contingentes. Son acuerdos que se mueven entre grupos, países del mundo entero y que terminan resultando en el mínimo de la agenda de aspiraciones. Tercero, y la tercera implicación es la más importante, la agenda se enfrenta ante un problema de economía política. Hay un riesgo muy alto, nos dice por ejemplo la Comisión Económica para América Latina, de que la agenda termine convertida en declaraciones de intenciones, que luego son negadas de forma sistemática por los mercados, por la banca internacional, por el comercio internacional, y que a la larga lo que acabe reproduciéndose es el estilo dominante, se cumplan o no se cumplan las metas de la agenda. Estas tres grandes críticas, los problemas de los medios de su aplicación, los problemas de la consistencia interna y los problemas de la economía política de la agenda, sin embargo, no le restan importancia al hecho de que lo que la agenda se propone es incuestionable, a pesar de que sea la agenda mínima. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza extrema, ¿quién la cuestiona? O la reducción de las desigualdades, ¿quién la cuestiona? Y así con la mayor parte de las casi 170 metas de la agenda. Pero además hay un problema adicional, una cuarta crítica que ahora agrego. La agenda requiere gobierno global, requiere negociaciones, requiere capacidad para que Naciones Unidas oriente los flujos del financiamiento y la cooperación. Eso no se está dando, entre otras cosas, porque Naciones Unidas está debilitada y ante la embestida que está sufriendo Naciones Unidas por gobiernos, por ejemplo, como el de Estados Unidos, estas posibilidades se reducen. Por último, y al final del día, una agenda de esta naturaleza, si la queremos para nuestro país, va a depender del esfuerzo que la sociedad mexicana haga, del esfuerzo de los legisladores, las organizaciones no gubernamentales, en el supuesto de que la queremos. Y hasta ahora nadie la ha rechazado. A lo mejor porque no se conoce suficientemente, pero también quizá porque a fin de cuentas, después de una globalización que ha provocado tantos impactos en la desigualdad mundial, la agenda es a fin de cuentas una oportunidad de domesticar la globalización, de reorientarla para que provoque efectos no negativos, sino efectos más positivos. Tercera parte de mi charla. ¿Cómo encuadra esto en la agenda mexicana? Primero, la agenda para el desarrollo sustentable de aquí al 2030 se va a dar en un escenario muy difícil. Las estimaciones propias de un grupo de trabajo nos dicen que la economía mexicana de aquí al 2030 no va a crecer más allá del 2,5% anual. Las estimaciones del Banco de México y del Banco Mundial nos dicen más o menos lo mismo. Si alguien está esperando que una gran época de crecimiento económico venga a resolver los problemas de empleo, bajos salarios, mala infraestructura, está equivocado. Por tanto, planteo un asunto central. Necesitamos tener un plan B. Necesitamos insistir en que hay objetivos a lograr, incluso en esos escenarios de bajo crecimiento. Por tanto, necesitamos blindar la eliminación de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza multidimensional y el crecimiento de la desigualdad, a pesar de que crezcamos menos. Eso supone un gran esfuerzo de política pública y de política política. Segundo, también es cierto que
se pueden realizar grandes cambios con un costo aparentemente menor desde el punto de vista económico, aunque con riesgos políticos. Una investigación reciente dice, por ejemplo, que acabar virtualmente con la pobreza multidimensional extrema, reducirla a 1% de la población, requiere distribuir solo alrededor del 5% del ingreso de los hogares más ricos del país. Esto es aproximadamente 1.6% del Producto Interno Bruto, pero de los más ricos. Y ese mismo nivel de redistribución mejoraría la igualdad y, repito, casi acabaría con la pobreza extrema. ¿Es posible técnicamente? Sí. ¿Es posible políticamente? La respuesta no es tan sencilla. Probablemente no. Por tanto, el problema no es un problema técnico, es un problema de organización política. A esta agenda, para que funcione, necesitamos que sea conocida, que tenga prioridad en la política, que el discurso la asimile. Por eso creo que no la vamos a escuchar en las campañas. Y necesitamos sobre todo que esta agenda, para que funcione, la hagamos nuestra, exijamos su cumplimiento. Gran problema, no exigimos su cumplimiento, en parte porque no la tenemos asimilada. Creo que es importante ver que el cumplimiento de los derechos, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, nos dice que los derechos consagrados en las convenciones internacionales son ley y que ese conjunto de derechos es exigible, es sancionable. Por tanto, cumplir con esa agenda sería cumplir con los derechos. Tercero, México está viviendo un gran problema del cual necesitamos alertar y hablar mucho. La nación mexicana, no nada más México, el país o los estados, México, está viviendo un proceso de divergencia entre las regiones. Los estados pobres se están separando más de los estados medios y los estados ricos. Este proceso de escisión es un problema de distribución territorial, sí, pero es sobre todo un problema de falta de cohesión nacional. Para muchos estados de la República es virtualmente imposible cumplir con esta agenda al 2030. Y para los más ricos, para los de los de mayor desarrollo, no toda la agenda es fácil y cumplible entre visiones. Necesitamos decir con toda claridad que si algo no se va a cumplir de aquí a 2030, debemos dar la alerta, hacer la alerta temprana. Por eso me parece tan importante el observatorio que está creando el Colegio de Sonora. Necesitamos que la política se haga basada en esas evidencias. Hay alertas, pero en el mundo siempre ha ocurrido que entre una alerta temprana, entre el descubrimiento de que algo está mal, pasa mucho tiempo para hacer las correcciones. 50, 60 años en ocasiones. Del cambio climático ya se hablaba en 1970. Del efecto del plomo sobre la salud ya se hablaba en 1880 o antes. Del efecto de la nicotina sobre el cáncer ya se hablaba tiempo atrás. Todos esos procesos nos están mostrando que no basta advertir, que se necesita más énfasis para lograr los cambios de política. Ante todo y a pesar de tantas dificultades, insisto en que tener una agenda de cambios para el futuro es indispensable. Necesitamos ir más allá de las miserias del corto plazo. Necesitamos ir más allá de nuestra permanente queja y asombro ante la inseguridad y la crisis vivencial que estamos teniendo en México. Necesitamos proyecto de futuro. Si esta agenda sirve de proyecto de futuro, bienvenida. Si no es suficiente, convirtámosla en un programa que nos dé esperanzas para la siguiente generación. Y sobre todo, necesitamos tener presente que un proyecto de futuro para este país requiere sentarnos sobre bases más pacíficas y seguras. En 1999, cuando se estaba discutiendo
otra agenda que se llamaba los Objetivos del Milenio, que duró del 2000 al 2015, no discutíamos ni pensábamos que uno de los grandes problemas de nuestro país estaba a la vuelta de la esquina, la crisis de la seguridad. No lo teníamos incorporado. Si un problema de futuro visto en retrospectiva asombra, era nuestra dificultad para ver que estábamos sentados sobre un polvorín. La crisis de seguridad que se desató en 2007 provocó muchos retrasos en el cumplimiento de nuestros objetivos de desarrollo que ya estaban fijados para el 2015. Hoy nos seguimos enfrentando justamente a esa dificultad: pacificar al país, lograr un terreno favorable y común para todos es uno de los grandes problemas que enfrentaremos todavía en los próximos años. Ahora bien, si creemos y compartimos la idea de que necesitamos un proyecto de futuro, si queremos meter en el debate, inocular al debate actual de ideas para el largo plazo, necesitamos no nada más esperar que el debate nos traiga estas ideas, necesitamos exigirlas. Llamo la atención sobre un detalle que puede resultar anecdótico. Plataformas electorales serias, bien fundadas, que ofrezcan soluciones, no son un antojo, son una obligación de los actores políticos y por tanto son un derecho de la sociedad exigirlas. Pedir debates serios que trasciendan el tuitazo, que vayan más allá de unas cuantas frases, es algo que debería formar parte de la normalidad política y no una excepción. Por eso, exigir que haya un debate con visión de largo plazo, con una idea del futuro que queremos, con una idea funcional de cómo encaminarnos hacia él, es algo que tiene que ver con el debate y también con esta Agenda 2030. Es una agenda que tiene contenidos, es una agenda que tiene dificultades, pero es a fin de cuentas el único programa que está disponible a escala planetaria y en el cual nos podemos insertar como país. Más allá de los problemas que pueda tener un documento, el final de mi charla es ese. Es una oportunidad para construir un futuro con más esperanzas para nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al maestro Enrique Provencio y efectivamente coincidimos completamente en la necesidad de que estos temas que siempre nos han eludido cada vez que se genera un nuevo plan internacional de desarrollo y que tienen que ver con cuál es la racionalidad democrática de lo que se está planteando, cómo la desigualdad está afectando la implementación de este tipo de agendas y la caída de la fuerza del multilateralismo, son temas centrales que han estado ahí desde los documentos que sirven de abuelos, digamos, ¿no?, a estos objetivos de desarrollo sostenible. Hace 30 años ya que Naciones Unidas declaró oficialmente el concepto de desarrollo sostenible y desde entonces no ha habido esa oportunidad real de que nosotros podamos cuestionar cómo estas desigualdades entre norte y sur y al interior de los países de ambos hemisferios son barreras en realidad al logro completo de estos objetivos, ¿no?, en un marco de equidad y de sostenibilidad en el largo plazo. Muy bien. En este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les voy a pedir por favor que sean breves para poder aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible, puesto que empezamos a media hora tarde más o menos con respecto a cómo siempre empezamos las conferencias aquí en el Colegio de Sonora. Pero pues tiene que ver, ¿no?, con la serie de eventos y seminarios que estamos teniendo este semestre. Adelante, ¿alguna pregunta? Okay. Un momentito, ¿podrán decir por favor su nombre y su institución antes de hacer la pregunta? Y aquí viene el micrófono. Gracias. Muchas gracias, felicidades por
debería haber más Enrique Provencio, necesitamos gente que le guste cuidar este planeta y este país. Yo soy el doctor Miguel Gaitán. Está apagado, yo creo. Gracias. Su nombre, por favor. Yo soy el doctor Miguel Gaitán Casas y le voy a decir que cuál es la respuesta, cuál es la idea como usted pudiera enganchar a la población, porque aquí hay mucha gente joven y si la población cuando va a tocar la puerta de los políticos son gente que deja mucho que desear porque está mal preparada. Cuando yo le pregunto a un diputado, ¿por qué agarraste tú el departamento de ecología? Y me contesta, porque está de moda, no porque sepa, ni siquiera porque le guste, simple y sencillamente porque está de moda. Y de ahí ya empezamos tronados. ¿Cómo enganchar a la sociedad y meterla? No porque no quiera, aquí hay muchos jóvenes que están aquí, están interesados, pero nuestros presidentes municipales, lo digo con respeto, la verdad, son una bola de borrachos, gente muy ingenua, que se colude con los narcotraficantes, y creo que así este país no puede avanzar, cuando hablamos de seguridad, y esto sucede en todo el país. El sur y el norte no es porque tengan, usted conoce muy bien Chiapas, que es maravilloso, qué bueno que no lo quitaron, pero tenemos gobernadores que son unos completos barbajanes, ratas, y así no podemos avanzar tampoco. Yo quisiera que usted dijera cómo nos vamos a enganchar. Vamos a hacer una serie de unas 3 preguntas y luego le damos la palabra al maestro Provencio. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, soy Valentina Glockner, soy profesora de aquí del colegio. Me agradó mucho su plática, encuentro muchos puntos de resonancia con mi trabajo. Mi pregunta va hemos tenido estas últimas semanas un seminario muy interesante con Noam Chomsky y Waterstone. Una de las cosas que ellos discuten es este fenómeno, digamos, del neoliberalismo apoderándose de todo sentido común, toda capacidad que tenemos para imaginar otro futuro posible, pero también de todas las racionalidades, herramientas, tecnologías e instituciones que tenemos para poder hacer cualquier futuro posible, ¿no? Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto la Agenda 2030 escapa de esa captura del neoliberalismo, de todo proyecto de transformación? ¿Hasta qué punto la Agenda 2030 logra escapar de esa dinámica de costo-beneficio? ¿Hasta qué punto logra ser una alternativa que no depende de inversión económica, de pues toda una financiarización y de una captura neoliberal de la utopía y de las posibilidades reales que hay? ¿Hasta qué punto se rompe eso y realmente se produce un esquema de construcción de justicia y de democracia y no de una, hasta qué punto permite desplazar los objetivos a una arena de transformación política y no de transformación de prácticas económicas o de mayores inversiones en ciertas áreas y gastos en ciertas otras? Gracias. Última pregunta para cerrar este primer bloque, por favor. ¿Más? Aquí enfrente. Gracias. Marilena Carrera, de Mujeres y Punto, una organización de la sociedad civil. Mi pregunta es, usted planteaba que para poder impulsar la Agenda 2030 tenía varias implicaciones. Una de ellas es fortalecer la cohesión nacional. Mi pregunta es, ¿cómo se imagina que pudiera generarse una cohesión nacional? Muy bien, muchas gracias. Vamos a contestar este primer bloque de preguntas y después, si queda tiempo, volvemos de nuevo con el...
justo y digno a quienes producimos la riqueza en este país. Y en buena medida, eso también es una derrota de un orden que antes privilegiaba el bienestar de la mayoría. Últimamente, a mí me ha sorprendido enormemente el siguiente dato. La riqueza en México en los últimos 15 años se ha multiplicado por 4. Pero el ingreso de la gente en los últimos 15 años se ha multiplicado por 1.2. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es esa gran división y esa gran desigualdad. Pero está pasando hoy que nueva información, más evidencias están documentando muy bien esas consecuencias de la captura neoliberal de la utopía, como bien resumió Valentina. Y entonces yo creo que mucho de eso es información, exigencia y oportunidades para que la política y la vida pública permitan canalizar esas discusiones. Pero quizás no sea una cosa muy práctica, tampoco veo, pero también creo que eso es muy necesario. De la pregunta en concreto de Valentina, y hasta qué punto una agenda como ese desplaza los objetivos hacia la arena política, una agenda de ese tipo escapa del neoliberalismo, no desafortunadamente, pero tampoco va en línea con las peores pulsiones del neoliberalismo. Expresamente se plantea, si bien de manera no radical, más bien en el clásico estilo de los documentos diplomáticos, algunos ya dan por muerto el neoliberalismo, no es tan evidente que así sea, pero probablemente estemos entrando a otra época en la cual ese tipo de agendas tengan más oportunidad. Pero para que tengan éxito necesitan instituciones internacionales fuertes. Necesitamos ir hacia unas Naciones Unidas que sean mucho más activas, que tengan más oportunidad de hacer gobierno mundial. Atacar Naciones Unidas, atacar los foros multilaterales es dejarle la puerta abierta a esas fuerzas, al lado oscuro de la fuerza. Marilena, ¿y cómo fortalecer la cohesión nacional en esos términos? Pues es una gran pregunta que durante mucho tiempo alentó el esfuerzo por acelerar o impulsar más el desarrollo de las regiones atrasadas. Eso dejó de funcionar ya desde fines del siglo pasado, principios de este siglo, y resulta que uno de los grandes efectos del Tratado de Libre Comercio fue justamente que profundizó esas dinámicas desiguales. Pero ese fue uno de los problemas. El segundo problema es que la gran crisis que tenemos en la inversión pública ha perjudicado sobre todo a los estados pobres, a los estados rezagados. No tienen la infraestructura suficiente. Y me refiero no solo a carreteras, me refiero sobre todo a hospitales, a escuelas, a la banda ancha, a la infraestructura digital. Estoy convencido que mientras no alteremos el curso que está teniendo este desplome de inversión pública, para conocimiento de algunos, de inversión pública mexicana hoy, en términos de su proporción con el producto, es más baja que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, de ese tamaño es el retroceso. Y eso está perjudicando en particular a esos estados. Tercero, la crisis petrolera nos está afectando mucho. Pero el problema es que esa es una división que está creando más polaridad, que está generando grandes desplazamientos humanos en los últimos 10, 15 años. Y necesitamos una estrategia deliberada. Es muy difícil, entre otras razones porque los estados más desarrollados no quieren. Y ese es un asunto de política fiscal. Es un asunto que como mexicanos deberíamos asumir que es necesario hacer transferencias fiscales para acelerar ese desarrollo. Claro,
necesita hacerse en un entorno de honestidad, de eficiencia gubernamental, y muchos no quieren dar un paso mientras no se controle la corrupción. Estamos en una doble trampa, pero en ese escenario de continuar lo que vamos a ver es un país cada vez más dividido. Muchas gracias al maestro Provencio. Tenemos tiempo todavía para otras preguntas en medio de la sala. No sé dónde está el micrófono. Buenas tardes, buenas noches. Gilberto Montaño, freelance. Hay una realidad, es una situación que si no sucede nada, los resultados de los objetivos del milenio van a ser comparables a los resultados que puedan tener los objetivos ODS. No va a pasar nada, ¿no? Pero la diferencia, pienso yo, no sé si esté bien o esté mal, la diferencia es que ahora existen ingredientes extras. Si no se hace nada, el cambio climático pues nos va a alcanzar, ¿no? Y entonces estamos siendo obligados a que algo se haga, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta, por favor. René Cornejo, empleado de empresa. Me preguntó Katy que me fascina, porque usted comentó. Todo lo que se ha hablado de la Agenda 2030 y de los gobiernos y del neoliberalismo, de todo lo que es la política y las leyes y las 170 objetivos, no escuché que hablaran de que se usara la mercadotecnia, toda la tecnología que tenemos para concientizar a una masa crítica que tenemos de pobres, ricos, de lo que sea, para que sepamos que ya no podemos usar popotes y que es algo muy sencillo y que yo cuando lo hago en alguna mesa nadie sabe nada. Si va unas personas a correr y llegaron unas cáscaras de naranja y la tiran porque es orgánico, pero luego pasaron 30 y hay un cerro de cáscaras de naranja y un problema. El uso de las bolsas de yute que se reciclan, reusar, reciclar, reducir, es la misma economía. ¿Por qué no está pensando en que también tiene que a lo mejor pensar en estabilizarse o reducirse incluso, y ya no a ultranza el crecimiento económico? Yo sé que eso es complicado, pero si se ataca a la base de una masa de personas que tomen esa conciencia que se está diciendo, pues las herramientas ahí están y creo que no tendría mucho costo y el impacto sí podría ser más importante en términos de volumen. Una tercera pregunta para el segundo bloque. Aquí enfrente. Aquí viene el micrófono. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Judith Matos. Yo vine interesada en este proyecto de la Agenda 2030 porque precisamente el día sábado 10 de febrero aquí en el estado de Sonora se implementó lo que viene siendo el Parlamento abierto, y en el Parlamento abierto se convocó a través de redes sociales a que los ciudadanos participáramos apoyando a un proyecto de ley que es de planeación, es una ley de planeación. Entonces, el origen de este planteamiento de esta ley tiene precisamente la idea de la planeación a mediano y largo plazo, pero hay una ley aquí en el estado para el 30 de abril de este mes ya tiene que estar más o menos legislada, ¿no? Planteando. Entonces, la mayoría, yo soy abogada y pues realmente me interesa el tema porque yo veo que la toma de decisiones de los políticos, alcaldes, gobernadores, gente que tiene decisiones en cuanto a lo que es la función pública, no planean, tienen muchas ocurrencias y las hacen en el momento, y abren la calle por donde, si hay una planeación para la calle que quisiera de tal manera, abren por otro lado, y yo pienso de alguna manera que esta Agenda 2030 puede ser una manera de establecer un principio de que de la gente que toma, los legisladores, las personas que toman decisiones,
que se comprometan de alguna manera a hacer parte de ese cambio que la gente está pidiendo. Porque todos los ciudadanos, yo tengo un grupo que trabajó a través de ese grupo, se llama Palestra Cívica Ciudadana, que precisamente es lo que queremos, crear conciencia de identidad de lo que es ser ciudadano y qué derechos tenemos como ciudadanos para poderlos exigir a los políticos. Y por eso quizás me invitaron a mí a través de la red social para participar en la situación esta del Parlamento abierto. Pero yo pienso de una manera que para poder planear, pues tenemos que ver que hay una visión global, una visión nacional, una regional y estatal y municipal. ¿Qué hay en el entorno? Yo por eso vine a la conferencia, me dio mucho gusto saber que esto es un currículum, es el área de planeación, y eso me encantó, ¿no? Porque ya más o menos me centró de que estaba en buen lugar y le agradezco la... Muchas gracias, Francisca. Creo, bueno, fue más bien comentario, ¿verdad? ¿O quiere hacer una pregunta? Mi pregunta es, ¿qué tanto, de qué manera nosotros como ciudadanos podemos hacer una conciencia para la gente joven, los millennials, los niños jóvenes, en esta situación de la Agenda 2030? ¿De qué manera podemos, cómo podemos compartir, publicaciones, entregas de redes sociales, a través de participación de foros, de alguna manera? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a incluir, ¿hay otra persona? Incluimos 4 en este bloque. Buenas tardes, mi nombre es Sonia y soy maestra de educación primaria. Yo estudio actualmente un posgrado en gestión educativa y mi pregunta va a ser contextualizada en el ámbito de la educación. Bueno, la pregunta que yo le haría es ¿cómo se puede desde la función directiva en la educación básica abonarle o contribuir al cumplimiento de esta Agenda 2030? Gracias. Gracias, Sonia. ¿Contestamos estas preguntas? ¿Hay alguna otra para agregarla al bloque? Una más. ¿Qué se parece todo? Ok. Bueno, yo durante la conferencia, El nombre nomás. yo soy Elia Guadalupe Villegas, soy servidora pública. Durante la conferencia pues estuve revisando índices de pobreza, todo lo relacionado al índice de Gini, que es el índice también de la desigualdad, algo de lo que comentó. Y pues usted comentó que la Agenda 2030 pues bueno, contiene objetivos, metas e indicadores. Entonces, y de repente todo gira, ya es solamente un pequeñísimo, de repente todo gira alrededor, pues sí, de los jóvenes, que es muy importante. Pero yo también me pongo a pensar, bueno, en México somos 127 millones de personas, 43% el año pasado vivían en pobreza y en pobreza extrema. Entonces yo pensé y pregunté, y es algo que le quiero preguntar al maestro, bueno, ¿en qué acciones concretas estos objetivos, estas metas para el desarrollo del 2030, de aquí al 2030 se reflejan o se podrían reflejar para cambiar la forma en la que ese 43% de la población mexicana, que incluye jóvenes, niños, población adulta, la tercera edad, etcétera, pueda concebir lo que es pensar de otra manera para de esa manera actuar diferente y poder entablar como un camino real al desarrollo sostenible, que es algo que también se rescata de todo ese seminario de Noam Chomsky, ¿no? Que es cómo deshacernos de esos sentidos comunes, ¿no? En qué cosas muy concretas yo puedo decirle a la comunidad que vive en pobreza o que no concibe un posible desarrollo o no concibe salir de esa situación para poder hacerlo. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle espacio al maestro Provencio y pues ni modo le tocó contestar también las de Chomsky.
Sí, claro. Entre paréntesis, no puede uno menos que asombrarse de portento de pensamiento, ¿no? De hecho, y de cómo una persona que está a punto de cumplir 90 años puede moverse con tanta agilidad. Es una buena noticia para la humanidad, es decir, en el mundo de las ideas, ¿no? Bueno, pues vamos. Voy a empezar con lo último que plantea Elia Guadalupe, es el mundo demográfico. Yo no lo mencioné, pero que no se nos olvide. Usted dijo 127 millones en 2018. Si se va a 2015, estábamos hablando de 122 millones aproximadamente. 2015. En 2030, en México habrá, si no fallan las proyecciones nuevas del Consejo Nacional de Población, 139 millones de habitantes. Son nada más 15 años. Y en estos 15 años, y aunque como nos han enseñado los demógrafos, la transición demográfica está en curso y las tasas de crecimiento han bajado mucho, la natalidad, etcétera, de todas maneras, en estos 15 años se acumularán 17 millones de habitantes más en nuestro país. Por tanto, pensemos en la gran implicación demográfica que supone echarse una agenda a cuestas, que además de resolver los problemas de los 122 millones de personas que ya existían en 2015, tiene que resolver esos y los de 17 millones de habitantes más. Ese es un asunto que no tenemos interiorizado en los debates mexicanos. Es más, a pesar de tan buena demografía que tenemos, no visualizamos el futuro en esos términos. Y eso, repito, que ya no estamos en la época de gran crecimiento. Bien, son 17 millones de personas. Si nos vamos un poquito más adelante, al país todavía le están faltando aproximadamente, otra vez, proyecciones de CONAPO, 25 millones de personas más. Se van a ubicar casi todas ellas en las ciudades. Van a ir a competir por el espacio y por el suelo. Muchos de ellos se van a ubicar en zonas de alto riesgo, en laderas, en zonas inundables, en zonas expuestas a muchas inclemencias. Por tanto, y estoy dando solamente un pequeño ejemplo, no quiero hablar de lo que va a implicar en demanda de empleo. Por tanto, México va a necesitar en los próximos años un gran esfuerzo a este asunto que Elisa Matus trajo a cuento, que es el de la planeación. Pero no hay nada más pasado de moda que la planeación. No hay nada más vituperiado que la planeación. No hay nada más que se considere algo así como, ¿cómo es que hablan de planeación? Bueno, mala noticia. Y si no es con planeación, ¿cómo? ¿Cómo? Claro, no es la planeación antigua, antidemocrática, que se hacía desde una oficina. Es eso, usando la metáfora de gobierno y parlamento abierto, planeación abierta. Que es uno de tantos temas que es indispensable para debatir el futuro del país. Pensar cómo vamos a ordenar eso. Lo bueno del asunto es que hay muchas personas que saben de desarrollo urbano, que tienen técnicas para desarrollar escenarios y que han venido construyendo eso que en realidad es la nueva planeación. La otra buena noticia, la mayor parte de los países decentes planifican, aunque no se llame así, construyen escenarios y adaptan las expectativas de cambio a los mejores escenarios posibles que ellos van construyendo, y para eso se discute mucho, se debaten políticas. Díganme ustedes así de memoria,
¿Cuál es el instituto mexicano que recuerdan o del que saben que esté haciendo prospectiva al 2050? Uno. No. El INEC hace escenarios de cambio climático, nada más. No hay. Hay futurólogos, sí. El Centro Bajo Sierra, ¿quién? No, el Banco de México no. El Banco de México ve al siguiente trimestre. No los tenemos. Cuando queremos hablar de perspectiva tenemos que invitar al instituto finlandés. Es decir, al coreano. Es decir, ¿por qué no tenemos eso? Y saben que sí existían ese tipo de centros. Bueno, con este ejemplo de la demografía y lo que viene en términos de población, quiero decir, sí necesitamos concebir, ¿no?, el país de manera diferente, pensarlo, debatirlo, y debatirlo no en función del pasado, ¿no?, en función de esas necesidades de futuro. Pero brevemente, para eso sí necesitamos deshacernos de eso, los sentidos comunes. Y se han creado muchos sentidos comunes actuales. Déjenme decirle, uno de los peores. Es parte del sentido común, ya ni siquiera asombrarse por la desigualdad extrema que vivimos. Ya se naturalizó. Es asunto la naturalización de la desigualdad. Asumir que la desigualdad extrema es parte del modo de ser. De que hay pobreza extrema, hay grandes brechas. Estos son sentidos comunes, y son sentidos comunes que además se legitimaron a través de un cambio cultural muy profundo. Hoy vemos como normal esa profundísima desigualdad, y todo eso no es del tema que plantea Sonia, pero lo voy a decir así, requiere mucha pedagogía social. Y esa pedagogía social es pedagogía política, es deliberar en serio de cómo enfrentar esos problemas. La buena noticia es que la reducción de la desigualdad es buena en general, ¿no? Hay un grupo de estudios que las epidemiólogas conocen mejor que los economistas. Esos estudios de Wilkinson y Piquet, una pareja de investigadores de Inglaterra, han demostrado palmariamente que los países más desiguales son los países más violentos, con más problemas de salud mental, con mayor mortalidad infantil, con mayores muertes por accidentes y homicidios, y con mayor gente en la cárcel. Y una serie de patologías más, Entonces está clarísimo. Sin embargo, nosotros no lo vemos así. Nosotros estamos experimentando una de las peores crisis de violencia, de inseguridad, y seguimos sin voltear a ver que buena parte de las causas de este problema está en la pobreza y en la miseria. Es más, hasta es más gusto decirlo. Cuando uno se atreve a decir cuál es la relación entre desigualdad y violencia, lo que suena uno de mecanicista, digo así como, no es eso. Bueno, un visitante europeo no necesita preguntar, basta que vea para sorprenderse. Es muy difícil interiorizar eso, ¿no es cierto?, en la currícula educativa y en la educación básica. No puedo ahí pensar cómo hacerlo. Lo que sí es cierto es que muchos de estos problemas solamente se van a enfrentar a largo plazo con un sistema educativo más eficiente que genere otro tipo de aprendizajes. El problema es que buena parte de la currícula no va por allí, ¿no? Quiero decir una palabra sobre el tema que planteaba Cornejo, René. Pues sí, es cierto, hay necesidad de trabajar mucho alrededor de concientización, no todo es educación, hay muchos recursos. No lo dije en parte porque la agenda tampoco lo incorpora, estoy de acuerdo, se puede hacer mucho más en esa perspectiva. Y por último, el tema que planteaba Gilberto Montaño, pues sí, es cierto que en los últimos años hay ingredientes que hacen parecer más urgente una agenda. Por ejemplo, el del cambio climático, pero no es el único. Ha aumentado la violencia y la inseguridad, por lo menos en una buena parte
de países y otros problemas que parecen exigir una acción más coordinada en el mundo. Y creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, a pesar de los problemas que tiene esta agenda. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Ya es tiempo de cerrar y pues solamente quiero compartirles que los investigadores y personal académico del Colegio de Sonora hemos estado en una serie de reuniones justamente debatiendo qué tanto debemos quedarnos con el discurso como es, con la agenda como es, o qué tanto nosotros desde este escenario podemos proponer cambios a esa agenda, de modo que nos apropiemos de ella y pues aquí le voy a copiar la metáfora, de modo que la fuerza esté de nuestro lado, ¿no? Entonces, quiero nomás agradecer nuevamente al maestro Enrique Provencio y hacerle entrega de su constancia. Muchísimas gracias. Y agradecerles a todos que hayan venido y se hayan quedado hasta estas horas. Les recordamos que tenemos una serie de conferencias todavía, nos quedan 4 con investigadores y expertos sobre estos temas, ¿no? Con ligeras variaciones sobre las temáticas específicas que tratan. Y muchas gracias por estar aquí y buenas noches.